Otra víctima de feminicidio en nuestro país, en esta ocasión se trata de una mujer de 30 años de edad. Esta mujer fue asesinada por su expareja, según las informaciones que se tienen hasta ahora y los videos de la zona residencial donde ella fue atacada, que mostrarían el rostro de José León, un hombre de 34 años que era su pareja hasta hace muy poco, padre del hijo que tenían ambos, un hijo de 5 años que presenció el momento en el que este hombre le entró a puñaladas a esta mujer que le había pedido separarse precisamente porque hace unos meses la amenazó con un cuchillo. Veamos esta historia. Un monstruo le cortó las... De esta manera se expresaba la madre de Joana Mercedes Guillén, de 30 años, a quien su ex concubino José de León, de 34 años, ultimó de varias estocadas. Este hecho, acontecido en presencia del hijo de ambos, quedó grabado en una cámara de seguridad próxima a la residencia de la fallecida, ubicada en el sector Madre Vieja de San Cristóbal. Eso era una relación tóxica. Ella decía: yo no puedo entregar mi juventud a ese hombre porque ese no es el hombre mío. Y yo la apoyaba y yo le decía: mami, Dios te va a quitar ese hombre, pero llévalo al paso porque ese hombre es capaz de todo. Durante el velatorio, la joven, quien se había graduado como licenciada en Derecho, además de crear su propia empresa de productos cosméticos y de belleza, fue descrita como una persona emprendedora por parte de sus amigos y vecinos, a quienes les sorprendió la noticia. Hablar de Joana es hablar de una persona, de una joven trabajadora, de una joven con un futuro incomparable. El autor del hecho fue entregado por sus familiares a las autoridades para ponerlo a disposición de la justicia. Él no termina ahí, porque él no tiene cómo pagar a mí. Él no tiene ni con la muerte. Desde San Cristóbal, para Telenoticias, Liliani Martínez. Javier, en el primer trimestre del año contábamos ya con 20 mujeres muertas en nuestro país en sucesos como este. Y aún hay personas en la República Dominicana que no entienden que tenemos un problema que resolver desde la infancia en la República Dominicana, que tenemos un problema cultural, un problema de educación en el que hay que intervenir para reformar y transformar el pensamiento de la masculinidad en la República Dominicana, que tenemos que eliminar ese pensamiento de aquel hombre que se cree que la mujer es de su propiedad. Es lamentable que tengamos que seguir contando mujeres muertas o mujeres agredidas y que haya personas que sean incapaces de comprender la necesidad que tenemos de abordar este tema de manera integral y que se necesita del apoyo de todos los sectores para que este sistema y este proceso sea efectivo. Hay un trabajo que hay que hacer desde los hogares y otro trabajo que hay que hacerlo desde las escuelas. Por eso nos sorprende, incluso nos molesta que haya sectores que se hayan obsesionado con interrumpir y obstruir cualquier intento de mejorar esta situación en nuestro país cuando las evidencias están tan claras. ¿Cuántas mujeres más tendremos que contar como víctimas de la violencia para que se pueda entender que se necesita de la participación de todos para que este proceso sea efectivo? No ha valido la cantidad de anuncios que se hacen indicando la apertura incluso que tiene el Ministerio de Educación de integrar en la comisión de discusión de la metodología para trabajar el tema de la equidad de género en nuestro país, indicando que ya se sumaron las iglesias evangélicas, las católicas. Este fin de semana hubo otra reunión con iglesias cristianas, estarán los maestros y todavía tenemos personas que dicen: ¿ustedes le creen a eso? O sea, es como, vamos a decir no antes de empezar el diálogo. Un diálogo que hay que tener, en el que en el proceso usted dirá, cuando vea hacia dónde se encamina, con que usted está de acuerdo y con quién no. No podemos olvidar que a ese diálogo, para discutir la metodología propuesta por educación, para discutir el proceso, para elaborar la metodología, también fueron integradas las asociaciones de padres y madres y amigos de la escuela, todos los sectores que han ido reclamando un espacio. Tenemos que seguir viendo mujeres atacadas,
mujeres corriendo con sus hijos en brazos. En este caso de San Cristóbal, esta mujer fue asesinada frente a su hijo de 5 años. Hoy en día solo contamos la cantidad de víctimas, las mujeres, pero ¿cuántos huérfanos tenemos en nuestro país producto de este tipo de situación? Este hombre de 34 años, un hombre joven de 34 años, José de León, se entregó a las autoridades. El suceso ocurrió la madrugada del sábado y cuando las autoridades empezaron a buscarlo, se entregó. Va a prisión. ¿Por cuánto tiempo? 30 años. ¿Qué va a pasar con su hijo a partir de ahora? ¿Qué pasa con los hijos víctimas de toda esta violencia? ¿Cuántos huérfanos tenemos en nuestro país? Tenemos que pensar en nuestra sociedad y en el país que queremos, y parece que hay gente que prefiere encerrarse en su propia ideología sin decidir participar en los escenarios que se abren precisamente para que usted plantee cuál es su posición. Yo creo que tenemos que dejar de encerrarnos y comenzar a hablar y a dialogar y llegar a los puntos comunes para resolver este tema. Este es un tema muy relevante en la República Dominicana, es un tema del que no se está hablando ahora, se viene hablando desde hace muchos años, precisamente por esas estadísticas que tú dabas al principio en materia de feminicidio. Solo en lo que va de este año, cerca de 20 mujeres han sido asesinadas por su pareja, exparejas, relacionados. Y si uno revisa las estadísticas de los últimos años en la República Dominicana, ve que no ha habido un cambio a nivel de del número de mujeres que cada año es asesinada en nuestro país. Alrededor de 100 mujeres son los números que aparecen cada año en la República Dominicana que son asesinadas por hombres violentos. Esta es una situación que tiene que cambiar en el país, que no puede permanecer, y por eso se ha insistido en la necesidad de que desde el Estado se puedan implementar políticas públicas que transformen esta situación de violencia, de asesinatos, pero otras situaciones en las que están viviendo las mujeres o en que las mujeres son las principales víctimas en nuestro país, los casos de violencia en los que no necesariamente pierden la vida las mujeres, sino casos en que las mujeres son golpeadas, son violentadas, son violadas, y la cantidad de denuncias que aparecen en la Procuraduría General de la República, en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, cada año de agresión y de violación a mujeres es enorme, y no es una estadística que tampoco ha cambiado y que es producto de esa violencia. Tenemos casos, otros casos, por ejemplo, como los casos de embarazo en adolescentes, donde las estadísticas de la República Dominicana son de las más altas en la región. Estamos junto a Nicaragua como uno de los países que más alta tasa de embarazos en adolescentes tiene, el tema como matrimonio infantil. Es decir, hay una serie de situaciones que necesariamente tienen que ser transformadas, que tienen que cambiar, y fundamentalmente esta, que es la del asesinato de mujeres con mucha frecuencia en nuestro país. Y eso, para que eso pueda cambiar, se requiere esencialmente de un cambio de la cultura machista que predomina en la República Dominicana. Y un cambio de esa cultura machista requiere del concurso de múltiples actores. Si bien es cierto que las familias aquí tienen una gran responsabilidad de promover valores distintos como responsables principales, o uno de los responsables principales de la educación de los niños, hay que señalar que el Estado acá tiene una gran responsabilidad en materia de promover actitudes y prácticas, conductas distintas en la relación entre hombres y mujeres. ¿Y qué mejor vía y qué mejor vehículo para ello que utilizar el sistema de educación formal que existe en la República Dominicana para que se transmitan valores distintos? Necesitamos ir construyendo una cultura de paz, una cultura de diálogo, de respeto,
de tener en cuenta la diversidad y el tema de crear las condiciones necesarias para que sean garantizados los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres. Y por eso es, y coincido con lo que ella señala, que se requiere y se ha promovido una iniciativa de elaborar una política de género. Elaborar una política que no se ha elaborado, que no tiene ningún contenido hasta este momento, por ende todo lo que critican o hablan o dan argumentos en contra de una política que no existe, está recurriendo a la mentira, a falsedades. No son ciertas muchas de las cosas que se hablan por ahí de que con esa política de género se consigue o se persigue un propósito de que no haya diferencia en términos sexuales entre hombres, entre niños y niñas. No, lo que no se quiere es que, o lo que se quiere es que no haya diferencia en materia de derechos y de dignidad entre niños y niñas. Lo que se quiere es transformar y cambiar esos estereotipos que lamentablemente prevalecen en la cultura dominicana, donde se le da al hombre una serie de roles distintos a los de las mujeres y que lo hacen superior o lo presentan como superior frente a las mujeres. Esas son de las cosas que tienen que ser transformadas y ojalá que efectivamente en nuestro país los distintos sectores, más que criticar algo que todavía no se ha elaborado y no se ha formulado, es que los distintos sectores aporten en la construcción de una política de género en el área de educación que contribuya a eliminar la discriminación, por ejemplo, en las escuelas, estos estereotipos de lo que hemos estado hablando y esa cultura machista de violencia que predomina en nuestra sociedad. Eso es lo que hay que transformar y hacia eso es que se tiene que dirigir nuestra sociedad y en ello las escuelas tienen un rol fundamental que desempeñar.